No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque intuyes que hay algo que puedes hacer esta noche, no mañana, no la próxima semana, que cambia el modo en que tu cuerpo vibra, la manera en que tu mente conversa en silencio con la realidad, y el tipo de huella emocional que dejas en quien, aunque no lo admita, todavía te siente. Y quiero que prestes atención desde el primer segundo, porque esto no va de trucos, ni de frases hechas, ni de presionar una puerta que no quiere abrirse. Esto va de encontrar la llave que siempre estuvo en tus manos y girarla con la calma precisa. Si te quedas hasta el final, voy a entregarte esa pieza que todos insinúan pero pocos saben integrar. El mecanismo que hace que tu noche no sea una simple esperanza, sino una señal que el otro reconoce sin entender por qué. Una necesidad suave que se instala en su pecho al amanecer. Hay un umbral cada noche en el que el ruido cae y el subconsciente respira hondo. En ese intervalo, tu mente deja de pelear con argumentos y se rinde a lo que siente. Tu corazón baja las defensas y escucha, y tu respiración se convierte en la única tecnología que importa. Es ahí donde se decide si mañana despiertas con ansiedad o con certeza, si vuelves a perseguir lo que te falta o te conviertes en el lugar al que se regresa. No te pido fe ciega, te pido presencia total. Te pido que llegues conmigo hasta el instante final de este proceso, porque allí voy a darte la pieza que convierte un ritual bonito en un campo magnético estable. Esa capa profunda que separa lo que dura una noche de lo que se queda. Quiero que te imagines como un instrumento que puede afinarse. No importa cuánta historia cargues, cuántos silencios, cuántos intentos fallidos. Si la cuerda se tensa con la fuerza adecuada, la nota aparece. Lo mismo sucede con tu sistema nervioso cuando cae la noche. Puedes arrastrarlo a la rumiación, al repaso obsesivo, a la necesidad que quema. O puedes enseñarle a emitir una frecuencia limpia, una emoción madre que no suplica, que no exige, que no negocia. Presencia. Cuando el cuerpo aprende esa nota, la realidad responde. Y sí, también responde quien te ha sentido de cerca, porque nadie olvida el lugar donde respiró mejor. Por eso este comienzo es distinto. No vamos a empujar nada afuera. Vamos a ordenar adentro hasta que empujar sea innecesario. Sé que tu mente quiere el cómo ya, que te entregue el paso a paso en los primeros minutos, pero hay una razón por la que guardo la clave para el final. Si pongo el secreto correcto en un terreno sin preparar, se desperdicia. Si lo siembro en un suelo listo, florece sin esfuerzo. Lo que hoy vas a aprender no es un atajo que se agota, sino una competencia que se entrena. Cómo invitar a tu cerebro a ese estado donde lo que sientes se imprime, cómo pedirle al corazón que marque el ritmo, y cómo grabar en tu biología una señal que mañana se manifieste como calma en ti y como impulso en el otro. La parte más valiosa te la entregaré cuando estés lista para sostenerla. Porque de nada sirve conocer el cierre si tu cuerpo no puede cargarlo. Tal vez llegas rota, con una mezcla de esperanza y cansancio. Tal vez vienes con el estómago apretado por conversaciones que no ocurrieron, por palabras que no llegaron, por miradas que se apagaron. Quiero que sepas que aquí no vamos a ignorar ese dolor. Lo vamos a transmutar. Lo vamos a usar como combustible para una señal más alta. Porque la noche no es un castigo, es un laboratorio, y tú vas a entrar en él con intención, con una respiración que ordena, con una imagen interna que acaricia en lugar de exigir, con una emoción que no pide permiso para quedarse. Cuando aprendes a habitar esa emoción antes de cerrar los ojos, no necesitas correr detrás de nada. La vida empieza a caminar hacia ti. Hay una verdad que pocos quieren aceptar porque les quita la excusa. Lo que sientes justo antes de dormir prepara el guión de tu mañana. Si te acuestas vibrando carencia, el día amanece corriendo detrás de algo. Si te acuestas vibrando plenitud tranquila, despiertas dueña de tu pulso, y cuando eso sucede, ocurre la paradoja. Aquello que solías perseguir llega, no por magia infantil, sino por coherencia fisiológica. Tu voz cambia, tu mirada cambia,
Tu presencia cambia. Y quien está emocionalmente vinculado contigo, percibe ese giro como una mezcla de alivio y atracción. Lo que en él era indiferencia se vuelve curiosidad. Lo que era orgullo se ablanda. Lo que era distancia recibe un tirón imperceptible que lo lleva, sin planearlo, de vuelta a ti. No te prometo que el mundo entero gire en una noche. Te prometo que tú vas a empezar a girar en la dirección correcta. Y desde ese giro, los demás ajustan su órbita. Por eso este inicio es una invitación y un reto. Te voy a proponer que te quedes hasta el último minuto, porque allí sellaremos todo con una firma que muy pocos conocen integrar sin romperse por dentro. Esa firma convierte una práctica dispersa en una neuroasociación consistente, de esas que no dependen de si hoy te sientes fuerte o no. Se sostienen solas, como una música de fondo que te acompaña y que él, sin saber por qué, reconoce al despertar. Antes de darte esa firma, vamos a construir el espacio donde se vuelve inevitable. Vamos a quitar el ruido al que te acostumbraste, a cambiar el lenguaje de tu respiración, a redefinir la manera en que te hablas por dentro cuando se apagan las luces. Vamos a enseñarle a tu cuerpo a reconocer la emoción que quieres vivir, como si ya estuviera sucediendo. No para fingir una realidad ajena, sino para abrirle la puerta a una que es posible. Y ese entrenamiento tiene un orden, tiene un ritmo y tiene un momento preciso para el cierre maestro. Cuando lleguemos ahí, no necesitarás apretar los dientes ni cruzar los dedos. Solo bastará con sostener el gesto correcto para que todo lo que hiciste cobre vida. Quiero dejarte una imagen que te acompañe esta noche. Tú en silencio, la habitación respirando contigo, tu pecho bajando un cambio, la mente aceptando que hoy no es el día de debatir, sino de sentir. En esa calma aparecerá una certeza pequeña, casi tímida, que dice, ya está en camino, no lucha, no compara, no suplica. Se sienta a tu lado como una amiga vieja y se queda. Cuando te duermas con ella, el sueño la va a copiar, y cuando amanezca, tu día la va a obedecer. Y entonces, sin gritos ni demostraciones, alguien al otro lado del mundo, o de la ciudad o de la calle, va a sentir una incomodidad dulce que solo se calma acercándose a aquello que la generó. Tu presencia. Si has leído hasta aquí, ya sabes que esto no será un espectáculo de efectos inmediatos, sino una artesanía precisa. Y también sabes que lo mejor no ha pasado todavía. En la siguiente parte, vamos a abrir el mapa, a entender por qué ese umbral nocturno es el terreno más fértil para reescribir tu huella emocional y cómo vamos a prepararlo con maestría. Porque cuando todo esté dispuesto, y solo entonces, te daré la pieza final que sella el proceso y convierte tu noche en un llamado silencioso, imposible de ignorar. Y si en el corazón de esta noche aprendiste a escuchar ese murmullo que te decía, ya está en camino, ahora vamos a abrir el mapa completo para que sepas exactamente qué terreno estás pisando y por qué este umbral nocturno es el lugar donde tu biología, tu memoria emocional y tu deseo pueden hablar el mismo idioma sin gritarse. Porque lo primero que debes comprender es que al apagarse el mundo externo, tu sistema empieza a reorganizarse como una ciudad que baja las persianas, pero deja encendidas las luces indispensables, las que mantienen vivo el pulso de lo esencial. Y en ese contexto la mente deja de pelear por tener razón y comienza a ceder espacio a la experiencia. El cuerpo suelta las microtensiones que no notabas durante el día, y aparece un silencio que no es vacío, es campo fértil, y siembra todo lo que le entregues con una eficacia que de día rara vez logras, sin una disciplina tremenda. Por eso la noche es un laboratorio privilegiado, porque se reduce el ruido competitivo y queda tu respiración, el latido, la temperatura del pecho, la coreografía íntima entre la emoción que eliges y la química que la sostiene. Y es en esa coreografía donde vamos a intervenir con precisión, para que lo que te pasa por dentro empiece a dejar una huella que mañana puedas reconocer en la forma en que te levantas. Y, sí, también, en las señales externas que sin buscar te encuentran.
Imagina que toda tu historia del día fue una corriente que te arrastraba con pensamientos, tareas, pantallas, pendientes, expectativas ajenas, y de pronto llegas aquí, a este borde nocturno donde puedes levantar la represa y decidir la dirección del agua, porque eso es la preparación del terreno. No es un ritual decorativo, es ingeniería emocional. Es elegir qué experiencia se va a grabar cuando el guardián lógico se relaje y deje pasar el contenido hacia niveles más profundos. Y aquí hay una verdad que cambia el juego. Lo que tu cuerpo siente con nitidez antes de dormir se archiva en un lugar que mañana condiciona tu tono, tu modo de mirar el mundo, tu disponibilidad para el amor y tu capacidad de sostener presencia sin pedir. Por eso la intención sin emoción es un deseo que se evapora, y la emoción sin intención es un río que se desborda sin contenedor. Pero cuando unes intención clara con emoción elevada y las sostienes el tiempo suficiente para que el cuerpo las reconozca como suyas, dejas de mandar mensajes contradictorios y empiezas a emitir una firma estable. Y esa firma es la que se vuelve magnética no por capricho, sino por coherencia. Sé que en algún punto te dijeron que esto era cuestión de voluntad o de pensar positivo, que bastaba con repetir una frase, forzar una imagen o exigirle al universo alguna prueba rápida. Pero tú y yo sabemos que eso no sostiene nada si tu respiración está hecha a un puño, si tu pecho late a golpes o si la mente corre como un caballo sin jinete. Por eso, antes de pedirle a la noche milagros, vamos a enseñarle al cuerpo a entrar en ritmo. Y no hablo de una técnica complicada ni de sentarte en posiciones incómodas durante una hora. Hablo de algo tan humano que casi da vergüenza llamarlo técnica. Inhalar a un compás que te sea amable. Exhalar como si soltaras una piedra invisible. Permitir que la respiración organice desde abajo lo que arriba parece incontrolable. Y a partir de ahí, cuando el pulso baje, empezar a convocar la emoción madre que va a sostener todo. Esa emoción que no empuja ni arrastra, que no implora ni exige, esa emoción que dice, yo soy suficiente y por eso soy irresistible. Una emoción que se llama presencia y se acompaña de su hermana, la gratitud anticipada, porque no hay campo más fértil que ese para sembrar un recuerdo del futuro. Quiero que lo sientas conmigo ahora mismo, aunque todavía no estés en la cama, aunque la luz de la habitación siga encendida, aunque el día no haya terminado del todo. Cierra el paisaje externo por un instante y piensa en el olor de una noche que te abrazó. Recuerda la temperatura de un cuarto donde respiraste sin miedo. Trae a la piel la memoria de una risa que te aflojó los hombros. Y escucha cómo el cuerpo reconoce esas coordenadas. Notas cómo el gesto se ablanda, cómo la mandíbula suelta, cómo la mirada interna se vuelve amplia. Pues en ese lugar vamos a trabajar. Y no se trata de inventar fantasías sin anclaje. Se trata de reenseñar al cuerpo a preferir los estados que lo curan. Se trata de ofrecerle noche tras noche una ruta de regreso a casa. Y cuando la ruta se vuelve costumbre, la costumbre se vuelve carácter. Y cuando tu carácter cambia, tu mundo deja de tratarte como antes. Alguien a quien amas empieza a sentirlo. Quizá no lo nombre, quizá no te lo diga. Quizás se despierte con esa incomodidad dulce que describimos. Esa mezcla de nostalgia y urgencia que solo se calma acercándose al lugar donde su sistema nervioso aprendió que la paz no es aburrimiento, es hogar. Ahora te voy a contar algo que muchas personas descubren por accidente y luego creen que fue casualidad. La primera noche que el cuerpo realmente entiende el mensaje, suele aparecer un pequeño milagro. No siempre viene en forma de llamada inmediata. A veces llega como un sueño apacible donde ya no persigues. A veces como un despertar sin nudo en la garganta. A veces como una señal tonta pero significativa. Un nombre que reaparece. Una canción que te encuentra. Un cruce inesperado que reabre un hilo. Y ahí es donde la vieja costumbre te tienta a romper el proceso, a apurarlo, a forzar la flor antes de que abra sola. Pero aquí haremos lo contrario. Sostendremos el ritmo sin ansiedad, porque la noche siguiente es más importante que la primera, y la tercera crea la curva, y la séptima fija la huella, y no estoy jugando con números cabalísticos.
Estoy apuntando a algo muy práctico. La repetición coherente que entrena a tu biología a permanecer en un estado y convierte ese estado en un imán. Y entonces, sí, el otro reacciona. Porque el cuerpo humano busca naturalmente aquello que le baja la inflamación emocional, aquello que no lo juzga, aquello que lo permite respirar más profundo. Y si eso que busca se parece a tu presencia, la distancia empieza a derretirse. Quiero traerte un caso que amé acompañar porque resume en carne viva lo que te estoy explicando. Ella llegó con la garganta cerrada de tanto tragar palabras, con el sueño roto y un hilo de esperanza casi culposo. La primera noche solo pudo respirar y llorar. La segunda llevó una frase sencilla al pecho: soy paz que atrae. La tercera noche su mano encontró su propio pulso y lo siguió hasta calmarse. La cuarta escribió 3 líneas antes de dormir y se quedó con una imagen breve, no un guión infinito, una imagen de 2 tazas humeantes sobre una mesa de madera y una risa que afloja el frío. La quinta soñó con él sin angustia. La sexta despertó sin revisar el celular. La séptima recibió un mensaje que no era grandilocuente, pero tenía la exacta textura de un alguien que, sin saber, vuelve al lugar donde pudo respirar. Y lo más poderoso no fue el mensaje, fue su respuesta interna. No se derramó por necesidad, sostuvo su centro, siguió el proceso. Y entonces la realidad comenzó a moverse con ella en lugar de arrastrarla. Lo importante aquí es que no hubo trucos. Hubo un cuerpo reeducado, una emoción elegida y una práctica nocturna que no negociaba su dignidad. Sé que quieres la pieza que amarra todo, la firma que convierte esto en un circuito completo y no en una suma de actos dispersos, y te la voy a dar, pero entiende la lógica de este camino. La firma necesita un lienzo preparado. No sirve ponerla sobre un papel húmedo de ansiedad porque se corre. Por eso esta parte es la instalación del marco. La comprensión profunda de por qué la noche es poder, de por qué la respiración es timón, de por qué la emoción es tinta, y de por qué la intención es el diseño. Y cuando esta arquitectura se vuelve clara en ti, el sello que te entregaré al final no será un adorno, será un mecanismo que tu cuerpo reconocerá y obedecerá sin que tengas que pelear contra ti. Porque el peor sabotaje sucede cuando intentas pegar un resultado nuevo sobre una identidad vieja. Y aquí, precisamente, estamos reformando identidad, no maquillando conductas. Quiero que mires con honestidad tu rutina de anoche y la de las anteriores, que recuerdes en qué minuto te rendiste a la rumiación, cuándo prendiste la pantalla para no sentir, en qué segundo apretaste el pecho porque una historia en tu mente te dijo que estabas sola. Observa todo sin culpa y solo reconoce la dirección, porque hoy vamos a invertirla, hoy vas a cerrar persianas que no te sirven y a abrir ventanas por donde entre un aire que sí te conviene. Y no te voy a pedir 40 acciones, te voy a pedir una presencia larga, entera, sin excusas, que haga de esta noche una declaración silenciosa, un aquí estoy, que no choca con nada, un así vibro, que no negocia con los fantasmas de siempre. Y cuando apagues la luz, quiero que te sorprendas recordando que tu cuerpo sabe llegar, que no es un enemigo, que si le das el compás y la emoción correcta, él hace el resto. Él imprime, él archiva, él amanece distinto. Y ahora respira conmigo la promesa que sí puedo hacer sin titubear. Si acompañas este mapa hasta el borde final, si sostienes conmigo la curva de aprendizaje y no se la entregas a la impaciencia, vas a recibir una llave que muy pocos usan bien. Una forma de sellar tu práctica para que no sea espuma que se desvanece al primer ruido del día. Una forma de anclar en tu piel la sensación exacta que quieres vivir, y que, por resonancia, el otro comenzará a recordar sin saber por qué, no para manipular su voluntad, sino para encender su memoria del lugar donde sí pudo respirar. Y ahí aparece la urgencia suave que no se actúa. Aparece la decisión que no necesita discurso. Aparece la búsqueda que nace del cuerpo, no de la pelea mental. Y hasta llegar a ese punto yo voy a caminar contigo con la misma calma que te estoy pidiendo. Sin prisa pero sin pausa, sabiendo que cada minuto de profundidad ahora te ahorra semanas de confusión después.
Si has llegado hasta esta línea, es porque tu alma ya entiende que lo que se decide por la noche gobierna lo que ocurre al amanecer, y que el tipo de atracción que se queda no nace de empujones, sino de la coherencia entre lo que eliges sentir y lo que tu cuerpo aprende a sostener. Por eso en la próxima parte vamos a comenzar la instalación práctica del entorno y del ritmo. Vamos a enseñarle a tu respiración a ser timón y a tu emoción a ser tinta. Vamos a preparar el lienzo para que cuando te entregue el sello maestro, ese cierre silencioso que vuelve inevitable lo que ahora deseas, tu sistema lo reciba como verdad, lo imprima sin fisuras y lo reproduzca de manera tan natural que mañana te sorprendas a ti misma siendo el lugar al que se vuelve, sin drama, sin empujones, sin ruido, y lo más bello, sin perderte jamás en el proceso. Ahora que el mapa está desplegado y ya puedes intuir por qué la noche es un laboratorio donde la realidad interna toma forma antes de volverse visible, vamos a entrar de lleno en la preparación del terreno, no como una lista de tareas frías que cumplir, sino como una ceremonia íntima que le susurra a tu sistema nervioso que aquí hay seguridad, que aquí hay dirección, que aquí hay una casa a la que volver sin pelear. Porque la primera gran verdad que necesitas abrazar es que el cuerpo no obedece órdenes gritadas por la mente, el cuerpo obedece atmósferas. Y por eso vamos a construir una atmósfera deliberada que convierta tu habitación en una señal inequívoca de calma organizadora, de gratitud que ablanda los bordes, de presencia que no necesita llamar la atención para ser imposible de ignorar. Y lo vamos a hacer con detalles que parecen pequeños pero que, repetidos con intención, crean una impronta biológica que mañana te sostendrá incluso cuando afuera arrecie el ruido. Porque lo que hoy siembres aquí dentro es la raíz de una forma de estar en ti que la otra persona reconocerá sin esfuerzo como alivio, como verdad, como hogar. Empieza por comprender que tu noche comienza mucho antes de que apagues la luz. Empieza en ese momento en que decides no ceder tu pulso a las pantallas que desordenan. En ese instante en que escoges bajar la intensidad de la iluminación como si le avisaras al cerebro que el telón está por caer y lo importante van a ocurrir tras bambalinas. Empieza cuando eliges un aroma templado que le recuerda a tu memoria emocional una tarde de calma. Una ducha que limpia no solo la piel, sino la estática energética de todo lo que cargaste durante el día. Un vaso de agua que le dice al cuerpo, no hay escasez aquí. Un cuaderno abierto en la mesita como si fuese una puerta entreabierta, por la que va a entrar solo lo que te conviene sentir. Y aunque estos elementos puedan parecer decoraciones, en realidad son anclas invisibles que, combinadas, reeducan a tu biología para leer la noche como un santuario y no como un campo de batalla. Y cuando la biología entiende santuario, la mente deja de defenderse, el pecho suelta su armadura. La respiración encuentra ese compás amable que necesitas para esculpir la emoción madre, que será tu firma. Quiero que te imagines a ti misma convirtiéndote en directora de tu propio teatro interno, bajando el ruido con un gesto simple, poniendo la música más baja aún, no para dormirte de aburrimiento, sino para escuchar el pulso detrás del pulso, el latido sin el que nada se sostiene. Y a partir de ahí, entrar en la respiración como si fuera una cuerda a la que te sujetas para cruzar un puente angosto sobre un río apresurado. Inhalando sin urgencia como quien recoge una ola que se aproxima. Exhalando como quien la entrega de vuelta al mar. Dándote cuenta de que el cuerpo responde a la cadencia antes que a cualquier idea. Que el diafragma desciende y con él se abren espacios. Que la espalda se ensancha apenas un poco. Que los hombros dejan de sostener el mundo porque descubren que no les toca, y en ese espacio, sin forzar nada, aparece la posibilidad de sentir sin miedo. Y sentir sin miedo es el prerequisito de toda reprogramación, porque nadie graba una verdad nueva desde la contracción. La verdad nueva se escribe cuando hay suficiencia de oxígeno, cuando la sangre llega al corazón como debe, cuando el sistema parasimpático toma el timón y la urgencia pierde el micrófono. Cuando te hablo de respiración, no te hablo de una técnica para atletas, ni de gestos sofisticados.
Te hablo de algo ancestral que tu cuerpo recuerda, aunque tu mente lo haya olvidado. Un ritmo de 6 ciclos por minuto si te resulta cómodo. Una inhalación que puedes contar hasta 5 o 6 en silencio. Una exhalación gemela que no corre para impresionar a nadie. Y un foco suave en el centro del pecho, como si colocases allí una vela que no quema pero calienta. Una luz que no enceguece pero guía. Y mientras sostienes esa vela con tu atención, quiero que observes cómo la mente se distrae y vuelve. Se distrae y vuelve. Y cada regreso es una victoria diminuta que por acumulación se convierte en presente. Y en ese presente, ya no hace falta convencerte de nada porque el cuerpo empieza a creer. Y cuando el cuerpo cree, tú emites. Y lo que emites es más elocuente que cualquier palabra que pudieras pronunciar. Porque al otro lado de tu historia, hay un sistema nervioso que también busca respirar mejor. Y si tu firma se vuelve sinónimo de respiración amplia, no hace falta empujar la puerta siente ganas de abrirse. En este entorno depurado, con tu respiración como metrónomo, es cuando introducimos la intención, pero no como un mandamiento mental que te obliga a repetir, que pase esto, sino como una declaración de identidad que se coloca en presente y en primera persona porque no le pide permiso al futuro para existir. Una frase corta que te quepa en el pecho, que puedas llevarte a la cama sin ruido. Algo tan sencillo y tan grande como, soy calma magnética, soy compañía segura, soy paz que atrae. Y no se trata de buscar la frase perfecta durante horas ni de crear poesía de concurso. Se trata de encontrar la oración mínima que condense la emoción madre que quieres vivir, porque esa emoción será tu tinta. Y sobre esa tinta vamos a dibujar la imagen breve que tu cuerpo pueda sostener sin cansarse. No una película de 20 escenas que te agote. Una fotografía viva que convoque temperatura, textura, sonido. Quizá 2 tazas humeantes y un diálogo sin palabras. Quizá la silueta de 2 manos que se buscan y se encuentran con descanso. Quizá un amanecer en el que no hace falta explicar nada, porque lo esencial ya está dicho en la quietud. Y mientras esta imagen se enciende, empieza el diálogo más importante de la noche, el que se da entre tu emoción elegida y tu memoria. La negociación amorosa en la que la memoria te quiere arrastrar a lo conocido, a lo que duele pero es familiar. Y tu emoción elegida dice, hoy no, hoy elijo plenitud tranquila, hoy elijo gratitud que se adelanta a los hechos y los convoca sin gritar. Hoy elijo el estado que hace que las cosas correctas tengan ganas de suceder. Y para sostener esa elección sin agotarte, vas a colocar un ancla corporal, un gesto simple que vincule tu cuerpo con la emoción. La mano sobre el corazón y la otra sobre el abdomen. O el pulgar rozando suavemente la yema del índice. Un microgesto que, repetido noche tras noche, crea una autopista neurológica directa al estado que buscas, de modo que cuando la mente intente llevarte a la vieja rumiación, bastará recuperar el ancla para que el cuerpo recuerde el camino nuevo, como quien en una ciudad extraña vuelve a encontrar la calle que conduce a casa. En este punto suele aparecer la objeción más humana, pero yo ya lo intenté y no funcionó, y aquí es donde tu relato cambia de piel, porque lo que quizá hiciste antes fue pedir un resultado desde la carencia, repetir una afirmación sin emoción, visualizar sin involucrar al cuerpo, mirar el teléfono entre medias, entregarle tu pulso al miedo apenas parecía que nada pasaba, y eso no es culpa, eso es aprendizaje. Ahora sabes que el orden es distinto. Primero el entorno que baja defensas, luego la respiración que ordena, luego la intención que define identidad, luego la emoción que da electricidad. Luego la imagen breve que encarna, luego el ancla que sella. Y solo entonces el silencio dulce que deja que todo se deposite sin que tu mente intente dirigir cada fotograma. Porque lo que se deposita en silencio queda, lo que se empuja con ansiedad se borra. Y tú estás aquí para escribir algo que se quede, que se vuelva hábito somático, que no necesite demostrarse cada noche. Que empiece a vivir por sí mismo como una enredadera que supo encontrar su muro.
Quiero darte ahora la experiencia de alguien que vino convencida de que ya no podía sentir, que el cansancio la había convertido en un cuerpo que solo sobrevivía los días y se rendía en las noches. Ella reorganizó su entorno con ternura, no con perfeccionismo. Cambió la luz por una lámpara tibia. Apagó el teléfono una hora antes, aunque al principio le temblaran las manos. Eligió una fragancia simple que le recordaba la casa de su abuela. Tomó una ducha corta como quien se saca del alma la polvareda del mundo. Puso su cuaderno en la mesita y escribió 3 líneas que no eran un ensayo, eran una dirección. Respiró como quien se acuerda de que está viva. Colocó la mano en el pecho y dijo en silencio: «Soy hogar sin exigencias». Dejó caer una imagen pequeñita donde una risa flotaba encima de 2 tazas, y se durmió sin pedirle a la realidad señales inmediatas. La primera noche solo descansó por primera vez en semanas. La segunda dejó de soñar con persecuciones. La tercera amaneció sin esa necesidad de revisar. La cuarta recibió un recuerdo sin dolor. La quinta se encontró con una canción compartida sin planearlo. La sexta notó que su voz al teléfono con una amiga sonaba distinta. La séptima, entonces sí, hubo un contacto que no vino de su demanda. Vino de la otra orilla, que de pronto recordó donde se respiraba mejor. Y aunque te emocione ese desenlace, quédate con lo verdaderamente importante. El cambio profundo fue en ella, que ya no necesitaba que nada pasara para sentirse en casa, y desde esa casa la vida entró. La clave aquí es el temple, esa cualidad suave y firme que no confunde soltar con desentenderse, soltar con abandonar, soltar con resignarse, porque soltar de la manera correcta es el acto más magnético que existe. Y para soltar bien tienes que haber sostenido bien, haber preparado el entorno, guiado la respiración, elegido la identidad, encendido la emoción, visto la imagen, sellado con el ancla, y entonces sí, cerrar el cuaderno como quien cierra una carta que ya no necesita ser editada, apagar la luz como quien confía en el correo de la noche, acomodar el cuerpo como quien se entrega a una barca que conoce el río, y permitir que el sueño haga su parte, porque el sueño es el artesano silencioso que fija en la madera lo que tú dibujaste, y cuando despiertes no vas a correr a comprobar si el mundo obedeció, vas a escuchar tu pulso, vas a pisar el suelo con una certeza distinta, vas a preparar tu café como si supieras que ya estás en el carril correcto. Y esa coherencia es la que produce señales, no al revés. Y cuando aparezcan, ¿por qué aparecen? No vas a salir disparando a devorarlas. Vas a recibirlas desde quien eres, que para entonces ya no será quien empezó este proceso. Si llegaste hasta aquí, te debo la siguiente puerta, porque sabes que estamos construyendo, capa sobre capa, un estado que no depende del clima de afuera, que no se cancela por un silencio ajeno, que no se infla por una validación fugaz, y que precisamente por eso se vuelve irresistible. Por eso en la próxima parte vamos a entrar en la ingeniería fina de la emoción elevada. Vamos a desmenuzar cómo se crea sin impostura, cómo se sostiene sin agotarte, cómo se combina con una microvisualización tan precisa que se incrusta en tu biología sin generar resistencia, y sobre todo, cómo preparar ese borde final de la noche donde el sello maestro se coloca sin fricción para que todo lo sembrado se convierta en una firma estable, que al amanecer él reconozca, no como un mandato que lo empuja, sino como un alivio que lo llama por su nombre y lo trae de vuelta al único lugar donde su pecho, igual que el tuyo, recuerda cómo respirar. Ahora que el entorno está respirando contigo y el cuerpo empieza a recordar el camino de vuelta a casa, vamos a entrar en la ingeniería fina de la emoción elevada, porque la mayoría intenta fabricarla con la cabeza y se frustra cuando no llega, olvidando que la emoción no se ordena como una tarea más de agenda, se convoca como se convoca a un viejo amigo, con señales, con atmósfera, con una invitación tan clara y tan amable que su llegada se vuelve inevitable. Y aquí la clave no es fingir lo que no sientes ni obligarte a una euforia impostada. La clave es aprender a activar una familia de sensaciones que tu biología reconoce como nutritivas, estables y seguras. Sensaciones que suben el tono de la vida sin romper tus fibras,
que elevan tu campo sin quemarte, que afinan el instrumento sin llevarlo al límite, y ese repertorio, aunque parezca complejo, nace de pocas raíces. La ternura que ablanda, la gratitud que ordena, la admiración que ensancha, la calma que sostiene y el deseo sereno que calienta sin incendiar. Porque cuando cualquiera de estas raíces prende en el pecho, el corazón entra en un ritmo más armónico, la respiración acompasa su cadencia, la mente baja el volumen, y la señal que emites deja de ser una radio con interferencias para convertirse en una frecuencia nítida que el mundo entiende, y por resonancia, devuelve. Para hacer esto práctico sin traicionar la profundidad, te propongo un gesto tan sencillo que parecería insuficiente, si no fuera porque la fisiología lo avala cada noche que lo ensayas. Coloca la atención en el centro del pecho como si pudieras mirar hacia adentro con ojos cerrados. No para encontrar un paisaje espectacular, sino para registrar el latido y su temperatura. Y a partir de ese registro, convoca un recuerdo que no te rompa, uno que te ablande sin arrastrarte, una escena pequeña pero saturada de significado. Puede ser un abrazo que te devolvió al mundo en medio de un día torcido, el olor a pan de una cocina que te sostuvo de niña, la mirada de alguien que te dijo sin decir «contigo estoy», o incluso un momento contigo misma en el que te sorprendiste queriéndote. Porque lo que necesitas ahora no es recrear una película grandilocuente con efectos especiales. Lo que necesitas es recordar al cuerpo que conoce la ternura, que sabe el sabor de la paz, que reconoce la textura de la seguridad. Y en cuanto ese recuerdo encienda la chispa, no te aferres a la imagen. Quédate con la sensación que dejó, con el calor que dejó, con la respiración que se hizo más profunda y con el cuello que dejó de pelear con el mundo. Porque la emoción elevada no es la imagen, es la química que la imagen despierta y que tú sostienes unos minutos más de lo que solías. Justo ese unos minutos más es la diferencia entre un destello y una huella. Cuando esa química aparece, el error más común es forzarla para que crezca, exprimirla como si fuese un fruto al que quieres sacarle hasta la última gota. Pero la emoción elevada respira mal bajo presión y se contrae si intentas domesticarla con exigencia. Por eso la manera correcta de cultivarla es parecida a cómo sostienes el fuego de una vela en una habitación sin corrientes. No soplas, no aplaudes, no agitas, solo haces de pantalla con tus manos y dejas que el entorno la proteja. Aquí tu respiración es esa pantalla, tu postura es esa pantalla, tu decisión de apagar lo que distrae es esa pantalla. Y entonces, sin violencia, la llama se afirma, se vuelve un poco más alta, un poco más confiada, lo suficiente para que el corazón traduzca ese brillo en coherencia y esa coherencia en una señal que se imprime como una carta breve dirigida al amanecer, porque esta es la lógica secreta del proceso. La emoción elevada no es un show para tu cabeza, es una carta química que dejas escrita en tu sangre, en tu ritmo y en tu tono muscular, y el cuerpo la lee cuando te duermes y la reescribe cuando despiertas. Hay una frontera fina que conviene nombrar para que no te confundas. Elevar no es agitar, elevar no es acelerar, elevar no es encender la alarma del sistema para sentirte viva, elevar es ensanchar, elevar es templar, elevar es darle al corazón una tarea que sabe hacer de memoria, entrar en un metrónomo que equilibra y desde ahí permitir que suba la temperatura de la presencia sin que suba el ruido. Es un calor que no quema, es un brillo que no encandila, es un pulso que no empuja. Y cuando el cuerpo distingue este matiz, deja de pedir picos de dopamina para sentirse bien y empieza a preferir estados que no lo dejan vacío después. Y ese aprendizaje, noche tras noche, te saca de la rueda de las montañas rusas que te dejan exhausta y te instala en una meseta luminosa donde el magnetismo no depende de una casualidad. Depende de una firma que se repite con naturalidad, y es ahí donde otros cuerpos, acostumbrados al desgaste del ruido, reconocen en el tuyo una oportunidad de descanso y acercamiento que no se consigue a diario. Es ahí donde él, sin discurso, se siente llamado.
Hablemos de la imagen breve porque en esta parte elegimos el bisturí y no la masa. La imagen breve no es una galería de escenas ni un guión de 20 pasos para lograr un resultado. La imagen breve es un símbolo vivo que condensa el estado que quieres sostener. Y cuanto más simple y sensorial sea, más profundamente cala. Por eso 2 tazas que humean dicen más que un banquete con 100 invitados, una mano que se posa en la otra y no se va. Dice más que un discurso lleno de promesas, un paseo en silencio donde los pasos suenan sobre piedra mojada. Dice más que 1000 mensajes. Porque el subconsciente no entiende la retórica, entiende la textura, entiende el sonido, entiende el olor, entiende la temperatura. Así que cuando enciendas tu símbolo, procura que entre por los sentidos y no por las ideas. Siente el calor de la taza y cómo se foguea la yema de tus dedos. Escucha el pequeño chasquido del líquido que se asienta. Siente el peso leve de la otra mano en tu mano y cómo la piel cede. O escucha el ritmo de los pasos y el eco que deja en el pecho. Y una vez que todo esto esté vivo, apaga la imagen y quédate con lo que dejó. Porque no dormimos con fotografías. Dormimos con la química que las fotografías encendieron. En este punto conviene introducir el ancla corporal con mayor finura, porque ya no es un gesto simbólico para ilusionarnos, es un interruptor real que acorta el camino entre tú y el estado que elegiste. La mano en el pecho y la otra en el abdomen no son un amuleto, son una instrucción táctil al sistema para sincronizar 2 centros que pasan el día peleando por atención. Y cuando los sincronizas, la respiración encuentra profundidad sin que tengas que pensarla, y el latido se vuelve ese tam-tam calmado, que anuncia que la emoción puede quedarse. Si por cualquier motivo ese gesto no te acomoda, encuentra otro que cumpla la misma función. Un roce leve del pulgar con el índice, un apoyo suave de la lengua en el paladar que te recuerde el eje. Una mini torsión de hombros que abra el pecho 1 centímetro y libere el cuello. Pero elige uno y repítelo, porque el cuerpo aprende por repetición, y cuando aprende te regala accesos rápidos. Y con accesos rápidos no dependes de circunstancias perfectas para elevarte, te elevas porque ya está cableado. Quiero dejarte entrar a la cocina de un caso para que veas cómo se encarnan estos principios cuando parecen etéreos. Él había convertido la noche en el lugar donde todo lo pendiente atacaba, dormía, si acaso, por fatiga y no por descanso, y vivía peleado con su propio cuerpo. Empezó con lo más básico, una lámpara cálida que suavizó el cuarto. La decisión de apagar el teléfono media hora antes como si cerrara un trato consigo mismo. Un vaso de agua en la mesita que hacía de recordatorio de abundancia. Un aroma leve que asociaban a hogar. Luego, la respiración. 2 minutos al reloj, contados no para competir sino para no perderse. La mano en el pecho, la otra en el abdomen. El foco suave en la calidez que empezó tímida y que en 3 noches ya no necesitaba invitación. Su intención fue de una humildad exacta. Soy presencia tranquila. Su imagen apenas una silueta sentada a su lado al borde de una cama al amanecer, riendo de algo pequeño y verdadero. Y el ancla, ese roce de dedos que cada noche cerraba la puerta a lo que no tocaba. La primera semana no hubo milagros cinematográficos, sí hubo descanso. Y con el descanso llegó la primera evidencia. Ya no se despertaba con furia. Al 8º día escribe una frase en su cuaderno. Se siente como si el cuerpo supiera por fin dónde vivir. Al 10º aparece un mensaje que no buscó. Al 12º ya no sentía la necesidad de probar nada. Y es ahí, en ese no necesitar, donde el mundo se dobla y devuelve. La historia parece romance. Pero lo honesto es esto. Lo magnético nació de su coherencia respirada, y no de un arrebato de suerte. Sé que sientes que todo esto está cerca de rendir el fruto que deseas, pero hay trampas sutiles que podrías confundir con progreso y que, si no las ves, terminan erosionando la base. La primera es la ansiedad disfrazada de disciplina. Es estar mirando el reloj preguntándote si ya elevaste lo suficiente.
La segunda es el perfeccionismo que te impide celebrar avances pequeños y que te devuelve al guión de que, si no fue perfecto, no sirve. La tercera es el espionaje emocional del día siguiente. Revisar señales externas como auditoría de tu valor. Y ninguna de las tres tiene lugar en este laboratorio. Porque la emoción elevada se alimenta de suficiencia, no de examen. Se fortalece con gratitud, no con sospecha. Y se expande cuando el día la confirma desde acciones pequeñas que respetan lo que sembraste. Levantarte sin arrojarte a la pantalla. Hacer un café como si fuera un ritual de pertenencia. Elegir palabras más amables con tu cuerpo cuando te miras al espejo. Pasar la mañana siendo fuente y no drenaje. Todo eso no es psicología barata. Es continuidad. Y la continuidad convierte picos en mesetas. Y las mesetas en recorridos. Y los recorridos, ahí sí, se vuelven historias que otros sienten como un llamado. En este tramo quiero que abraces un principio que pocos comprenden y que cambia la arquitectura completa de tu práctica. No le pedimos a la emoción elevada que haga por ti lo que te niegas a hacer mientras estás despierta. Le pedimos que te coloque en el eje desde el cual eliges de otro modo. Y cuando eliges de otro modo durante el día, la noche recibe material noble para trabajar. Porque la coherencia no es un estado místico que te visita. Es una relación entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces cuando nadie te mira. Y ahí sí, cuando hay esa continuidad, la firma que dejas en la noche se vuelve inconfundible. Y si hay vínculo con alguien más, ese alguien la detecta por debajo de su propia defensa, por debajo de su orgullo, por debajo de su agenda. Porque los cuerpos conversan una lengua antigua que no necesita permiso de la mente para entenderse. Se reconocen en el alivio, en la posibilidad de descanso, en la promesa de un aire más claro, y se buscan. Queda poco para que coloquemos la pieza que vienes a buscar desde el primer minuto. Ese sello silencioso que, bien aplicado, convierte la práctica en un circuito cerrado donde la energía deja de escaparse por las grietas y empieza a circular de forma tan natural que al despertar ya no preguntas, ¿funcionó? Porque lo sientes en el hueso, y entonces, si aparece una señal externa, la recibes desde tu casa y no desde la calle. Por eso voy a pedirte que camines conmigo un paso más. En la siguiente parte vamos a hilar la emoción elevada con la microvisualización de precisión quirúrgica que la convierte en memoria física en menos de 3 minutos. De modo que el subconsciente no la archive como un deseo bonito, sino como una experiencia real en curso. Y cuando eso sucede, la noche ya no es una apuesta. La noche se vuelve la escritura de una verdad que mañana respira sin esfuerzo. Y que el mundo, incluyendo esa persona que ahora mismo no sabe qué lo mueve, reconoce como el camino más corto para volver a sentirse completo. Y ahora que el corazón entendió el compás y la emoción elevada dejó de ser un deseo abstracto para convertirse en una temperatura concreta debajo de tu piel, vamos a hilar ese estado con una microvisualización de precisión quirúrgica que lo fije como memoria física sin resistencia. Porque el error más común es confundir, imaginar con soñar despierto, y perderse en películas interminables que agotan a la mente y no le dejan al cuerpo nada que sostener. Mientras que lo que aquí necesitamos es lo contrario. Una escena tan breve y sensorial, tan íntima y densa, que se incruste en tu sistema como una huella de olor, como la textura exacta de una tela que al rozarla devuelve un recuerdo entero. Y para lograrlo no vamos a pedirle a la cabeza que se convierta en directora de cine. Vamos a pedirle al cuerpo que sea archivo vivo. Por eso la consigna es simple pero poderosa. Menos historia, más sensación, menos discurso, más detalle, menos control, más verdad. Imagina que entras en un cuarto contigo misma y te sientas frente a una mesa de madera tibia al tacto. Hay 2 tazas humeando y el aire tiene ese vapor leve que siempre acompaña a los encuentros que importan. En esa imagen no se dice nada, pero se dice todo. El borde de la taza calienta la yema de tus dedos. El vaho empaña apenas el vidrio cercano, y se dibuja un arco efímero que desaparece y vuelve. Dentro del pecho sientes el peso de una calma joven que quiere quedarse,
Y no pide permiso en esa escena, sin agregar personajes, sin forzar diálogos, sin correr tras finales. Aparece lo que sí es tuyo, tu respiración larga, tu postura que se afloja 2 milímetros, el cuello que por fin recuerda cómo es no sostener el mundo, y ahí, justo ahí, colocas lo que hace de esta imagen una verdad en la sangre, el sonido sutil de una risa que nace sin mandato. Ese sonido no pide aplauso, no busca validación. Es un brote natural de un cuerpo que se siente a salvo. Y cuando esa risa mínima existe por un segundo en tu mente, ya no estás inventando. Estás recordando cómo suena el hogar cuando lo habitas. Quiero que observes la secuencia sin ansiedad. Primero el anclaje táctil de la taza. Segundo la respiración que se acompasa. Tercero, el microsonido que confirma vida. Si en cualquier momento la mente intenta escribir, y entonces él entra y dice. La miras con cariño y le dices, no todavía. Porque aquí no estamos entrenando un guión externo. Estamos cableando una firma interna que, por resonancia, será un llamado más poderoso que cualquier frase. Y para que ese cableado ocurra, debes permitir que el cuerpo capture la escena con todos los sentidos. La madera no es madera. Es una rugosidad suave bajo tus dedos. El calor no es calor. Es un pequeño hormigueo que sube a la palma y viaja hasta el antebrazo. El vaho no es vaho. Es agua ligera tocando vidrio y huyendo. La risa no es risa. Es una vibración redonda detrás del esternón que se expande un palmo hacia afuera. Y en cuanto estas 4 coordenadas están vivas, retiras la imagen como quien apaga una luz y te quedas en la oscuridad templada con lo que la luz dejó. Un eco tibio, un hueco lleno, una certeza sin palabras. Eso es lo que necesitamos que el sueño recoja y multiplique. Aquí aparece el puente maestro entre imaginación y biología. Lo construyes con un gesto pequeño al que volverás cada noche. La mano que ya aprendiste a posar en el pecho se queda ahí un poco más de lo habitual, como si estuvieses firmando con tinta invisible la escena recién encendida, mientras la otra mano descansa sobre el abdomen para asegurar que el diafragma no suba a pelear, sino baje a sostener. Y entonces, sin prisa, dejas que 3 respiraciones lentas pasen como olas largas. Cada exhalación suelta el control de la cabeza, y cada inhalación trae un ladrillo de presencia. Cuando terminas ese ciclo de 3, dices por dentro una frase que no empuja, que no exige, que no invoca resultados. Una frase de identidad en presente, que simple y serenamente declara lo que eres cuando esa escena vive en ti. Soy compañía segura. Soy paz que atrae. Soy casa abierta. Lo suficientemente corta para que el cuerpo la pronuncie sin cansancio, lo suficientemente honesta para que no genere rechazo, y lo suficientemente anclada en la sensación como para que no necesite que el mundo la confirme. Si en este punto aparece el viejo impulso de convertir la microvisualización en una epopeya, recuérdate lo que ya sabes. Mientras más larga es la película, más probable es que tu mente domine y tu cuerpo sea ausente. Y este método necesita exactamente lo contrario. Escenas cortas, densidad sensorial, repetición suave. Porque lo que buscamos no es entretener, es entrenar, no es distraer, es imprimir. Y las impresiones profundas no dependen de una coreografía compleja, dependen de una coherencia simple sostenida con cariño. De esa coherencia nace el magnetismo que buscas, porque si al acostarte el mensaje químico es aquí hay suficiencia. Al despertar tu sistema operará desde suficiencia, y quien está vinculado a ti, aunque no pueda nombrarlo, percibirá esa suficiencia como un llamado sin ruido, una gravedad silenciosa que lo orienta. Puede que recuerdes la última vez que intentaste algo parecido, y te encontraste luchando con la mente, queriendo controlar cada detalle, exigiendo señales inmediatas. Y no te juzgo por eso. Ese es el reflejo aprendido de la urgencia. Pero hoy tu práctica tiene una arquitectura distinta y un propósito más alto. Ya no estás pidiendo prueba para creer. Estás creyendo con el cuerpo para que la prueba tenga por dónde llegar. Por eso la microvisualización dura menos de lo que tu ansiedad desearía.
2 minutos bien hechos valen más que 20 de confabulación tensa. Por eso la escena no incluye conversaciones imaginarias que te dejan alterada, incluye texturas y temperaturas que te dejan centrada. Por eso el ancla no es un gesto supersticioso, es una vía rápida a un estado neurológico concreto. Y por eso, cuando apagas la imagen, te quedas, no corres a añadir una más, no conviertes la cama en oficina de producción. Te quedas con la postdata que la emoción elevó, una postdata que dice, esto ya está en marcha. Quiero contarte cómo esta costura fina cambió el tejido de alguien que venía roto por dentro sin saberlo. Ella llegaba todas las noches al borde de la cama como quien llega a una frontera hostil. Encendía la pantalla como quien enciende un fuego para espantar lobos. Y se quedaba allí hasta que el sueño la vencía, pero no la sostenía. La primera semana de microvisualización fue una revolución silenciosa. Al cuarto día, su cuerpo dejó de pedir pantallas y empezó a pedir esa fotografía viva. Una mesa tibia, 2 tazas, una risa apenas. Al sexto día, la frase de identidad ya no se sentía prestada. La pronunció y el pecho respondió con un asentimiento físico. Al séptimo, notó que no necesitaba apretar los ojos para ver. La escena la buscaba sola cuando cerraba la luz. A la 10ª noche se despertó sin esa vieja urgencia de leer validaciones externas. Caminó a la cocina y preparó café como quien renueva un pacto con su propia vida. A la 12ª aparecieron señales pequeñas que antes la habrían disparado a probarlo todo. Esta vez las reconoció y las dejó ser. Porque lo importante ya lo estaba viviendo. Su biología había mudado de casa. Y desde ahí cualquier contacto dejó de ser una moneda de oxígeno y se volvió un puente más. Déjame subrayarte una sutileza que separa a quienes logran consolidar la práctica de quienes la abandonan, cuando el mundo no responde inmediatamente. Cuando el cuerpo empieza a saborear este estado nuevo, es normal que la mente intente reclamar protagonismo con preguntas. ¿Y si hoy no funciona? ¿Y si no vuelve? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? Cada una de esas frases es una invitación a romper la película y volver a la programación antigua. Y aquí es donde tu ancla y tu frase de identidad hacen el trabajo para el que las entrenaste. Al primer signo de sabotaje suave, mano al pecho, mano al abdomen, 3 respiraciones. Soy casa abierta. Y sigues. No discutes con la mente, no la conviertes en adversario. La desarmas con presencia. Y la presencia, está demostrado en tu propia experiencia de estos días, gana. Porque es simple, porque es concreta, porque deja al cuerpo con un regalo tangible, descanso, mientras que la discusión deja cansancio y ninguna impronta útil. Y este proceso se trata de acumular improntas útiles hasta que tu sistema ya no recuerde vivir de otra manera. Si te preguntas cuándo introduces en la escena a la otra persona, ¿cuándo permites que su silueta asome? Aquí tienes la respuesta que te ahorra semanas de tropiezos. La silueta puede entrar solo cuando ya no es una condición para sentir. Puede entrar cuando tu emoción elevada está encendida en ti sin pedirle combustible. Puede entrar cuando su presencia en la imagen no altera tu respiración ni acelera tu pulso. Y cuando entra sin gestos grandiosos, sin frases. Entra como un contorno cálido en tu periferia. Una presencia que acompaña el estado que ya es tuyo, no que lo causa. De ese modo, tu sistema no entrega el timón a lo externo. Y la microvisualización no se convierte en gancho para la ansiedad. Así, si la silueta aparece, bien. Si no aparece, también. La huella igual se imprime. Y paradójicamente, cuando no la necesitas, es cuando más natural se vuelve su aparición, la tuya, la de quien ya no exige, la de quien irradia. Sostén conmigo una verdad final antes de entrar a la siguiente capa. Tu valor no es la consecuencia de un resultado. Tu valor es la causa de un resultado diferente. Y como causa se entrena cada noche con esta escena breve, con esta respiración que te devuelve al centro, con esta frase que no depende de likes, con este ancla que te recuerda que la seguridad no está a 2 calles de distancia, está a 2 centímetros bajo la piel. Cuando esa causa se estabiliza, la realidad responde en su lengua preferida. Coincidencias, sueños,
mensajes, encuentros. Y si no responde con la forma que tu ego pediría, responde con algo más profundo, libertad. Y desde la libertad toda relación es más honesta. Y desde la honestidad, la atracción madura. Y desde esa madurez se construyen historias que no hacen daño. Estamos a un paso del mecanismo que cierra el circuito y convierte esta microvisualización en una firma imposible de borrar. El sello silencioso que la mayoría nunca coloca o coloca mal por impaciencia. Y que aquí vas a aprender a aplicar con la delicadeza de quien apaga una lámpara sin soplarla, para que el vidrio no se quiebre. Así que, en la próxima parte vamos a revelar y practicar ese cierre. El instante exacto, el gesto exacto, la rendición exacta con la que le dices a la noche: «Toma, esto es tuyo, resérvalo para mí». Y la noche obedece. Y cuando amanece, sin que tengas que preguntar, tu cuerpo te avisa que algo cambió. Y alguien, allá donde esté, siente una incomodidad dulce que lo empuja sin violencia a buscar el único aire que le calma. Ese que ahora vive, firme y silencioso, en ti. ¿Has sentido cómo la microvisualización dejó de ser un dibujo mental y se convirtió en una vibración concreta que el cuerpo reconoce casi sin pensarlo? Así que ahora vamos a revelar el cierre que convierte todo lo construido en una firma imposible de borrar. Ese gesto sutil que muchos intuyen, pero casi nadie aplica con la precisión necesaria. Porque lo colocan demasiado pronto, lo fuerzan cuando la emoción aún no tiene raíz. O lo confunden con un pedido al universo cuando en realidad es una entrega voluntaria de control para que la noche haga su trabajo más profundo. Y te digo desde ya que este sello no es una palabra mágica ni un mantra repetido por inercia, es una combinación exacta de respiración, postura y renuncia activa, al resultado que le comunica a tu sistema nervioso que ya no necesita vigilar nada, que puede soltar las riendas sin perderse, que está a salvo incluso si nada ocurre de inmediato, lo cual paradójicamente abre el canal para que ocurra. Porque donde hay vigilancia nerviosa, hay ruido. Y donde hay silencio confiado, hay campo fértil. Antes de describir el cierre, quiero que mires hacia atrás y reconozcas la arquitectura que preparaste. El entorno templado como un santuario sin teatralidad hueca. La luz que se volvió aliada y no estímulo. La respiración que se transformó en timón. La frase de identidad que dejó de ser un deseo para volverse una definición en presente. La emoción elevada que elegiste por su estabilidad y no por su espectacularidad. La imagen breve que encendiste con texturas y no con discursos. El ancla corporal que clavaste en tu biología como atajo para volver al estado sin negociar con la mente. Todo esto no fue una sucesión de actos bonitos. Fue la creación de una presión interna suave y constante, como el agua que horada la piedra sin violencia hasta darle forma. Y es justamente cuando la forma ya está insinuada. Cuando sientes en tu pecho ese calor redondo que no necesita validación. Cuando la respiración va y viene sin tropezar. Cuando tu lenguaje interno dejó de implorar y ahora afirma. Ahí, solo ahí, colocas el sello. El sello comienza antes de dormir con una última exhalación más larga que la inhalación. No es un número rígido, pero busca que la salida de aire sea la que indique al sistema parasimpático que ya no hay tarea por hacer, que la noche puede estrechar el cerco alrededor de tu atención y llevarla del mundo a tu pulso, de la idea a la sensación. Luego permites que los párpados, si no estaban cerrados, caigan como si obedecieran a la gravedad más amable que existe. Y aquí aparece una decisión que lo cambia todo, la frase silenciosa que no pide ni negocia, que no abre causas ni presenta expedientes, la frase que dice ya está bien, no como consuelo resignado, sino como una sentencia muscular que suelta la mandíbula, cede los hombros y entrega el peso del cuerpo a la superficie que lo sostiene. Y en ese exacto punto, donde otra vez te tentaría volver a la imagen, tú no vuelves, porque ya la sembraste, ya la firmaste, ya la sangre la lleva. Lo único que haría volver a la imagen sería decirle a tu biología que aún falta algo, y tú quieres decirle que nada falta.
que el sello es precisamente el punto final que convierte un párrafo hermoso en un texto vivo. Para traducir ese punto final al lenguaje del cuerpo, vas a hacer algo tan simple que parecerá pequeño hasta que lo repitas y veas lo que causa. El gesto de las manos que ya practicaste se queda. Pero ahora añades una microsonrisa que nadie ve, apenas un pliegue de comisuras que no llega a ser gesto social. Es un rastro de satisfacción somática que ancla la gratitud anticipada en la musculatura facial y le muestra al sistema límbico que el circuito está completo, que no falta nada para estar bien, que de aquí en adelante es el sueño el que conduce. Y justo cuando la mente quiera proponerte una última revisión, un último repaso, un último ajuste, dejas caer la atención hacia el peso de las piernas, sientes el contacto de las sábanas con un detalle, la temperatura de los pies, la textura de la tela en los tobillos, y haces de ese detalle un puente a la nada, porque el sello es ese. Elegir conscientemente algo físicamente presente, literalmente tangible, y dejar que el resto se vaya como hojas por una corriente lenta que no necesitas dirigir. Quiero contarte qué sucede por dentro cuando este cierre se hace bien. Tu frecuencia cardíaca, que ya venía descendiendo, entra en una variabilidad coherente y amplia, señal clara de que el sistema está en modo reparación y no en modo ataque. La amígdala pierde micrófono y el hipocampo gana espacio para consolidar la memoria emocional que elegiste. Ese cuadro sensorial de 2 tazas, ese sonido mínimo detrás del esternón, esa frase en presente que cambió la música de tu diálogo interno. Todo se empieza a fijar como una plantilla disponible para mañana. Por eso al despertar no sientes suerte, sientes continuidad, no sientes fuegos artificiales, sientes pertenencia. Y es esa pertenencia la que se vuelve magnética, porque los cuerpos afinan su nota por simpatía con aquello que les promete descanso sin someterlos, alivio sin anularlos, calor sin incendiar. Si hay vínculo con esa persona, este estado se filtra como una brisa que despeina su rigidez, no como un viento que la empuja, y lo que en otro momento hubiera activado defensa, ahora activa curiosidad. Lo que antes era indiferencia, ahora se percibe como una pregunta en el pecho. ¿Dónde estaba ese aire que me falta? Y tu presencia es la respuesta sin palabras. Te digo también lo que sucede cuando el sello no se coloca o se coloca mal por impaciencia. La mente, que venía domesticándose, recupera el volante, exige confirmaciones, reabre la imagen para editarla, mete diálogos, calcula tiempos, mide respuestas, y con cada intervención así va arruinando la impronta. Las manos se tensan, la exhalación se acelera, las comisuras bajan en un rictus imperceptible, pero suficiente para que el cuerpo entienda que no hay cierre sino examen. Y el sueño, que siempre es obediente, consolida examen, no estado. Al día siguiente despiertas corriendo detrás de algo que no tiene nombre, y cualquier señal externa, incluso si llega, te encuentra indigente emocionalmente. Entonces no la recibes, la devoras y vuelves a vaciarte. Por eso insisto con esta elegancia del cierre, porque no estamos pidiendo milagros caprichosos, estamos diseñando repeticiones coherentes que convierten intenciones en carácter y carácter en destino. Y la forma en que te entregas al sueño dice más de tu futuro que el último mensaje leíste antes de apagar la luz. Para ayudarte a afianzar este sello, te propongo un pequeño ritual post-firma que dura 10 segundos y establece un pacto entre tu día y tu noche. Al terminar la exhalación larga y asentar la microsonrisa, sin buscar palabras, dejas que una sola imagen futura muy sutil asome en la periferia, no al centro, un contorno de amanecer, una sombra de taza, un gesto de calma, y acto seguido la disuelves voluntariamente, como si guiñaras el ojo a una versión de ti que ya lo está viviendo y te dieras la vuelta para dormir. Ese guiño es crucial porque entrena a tu mente a soltar incluso lo que desea, a confiar incluso en aquello que anhela. Y ese es el músculo que más atrae, el del desapego que no huye ni renuncia a la vida, el del desapego que se sienta a la mesa de la vida con hambre pero sin ansiedad, y la vida que reconoce ese mod modulado. Sirve.
Déjame acercarte la experiencia de alguien que aplicó el sello con torpeza al principio y con maestría a la segunda semana para que entiendas cómo se siente desde dentro. Él solía cerrar la noche, agregando siempre algo más, una frase extra, un ajuste, un por si acaso. Y la consecuencia era una mente agitada, un sueño poco profundo y un despertar que le pedía pruebas. Cuando le pedí que eligiera un único gesto para firmar, la exhalación larga, la microsonrisa casi imperceptible y el enfoque en el peso de las piernas. Se resistió. Le parecía muy poco, pero aceptó. La primera noche sintió que se quedaba a medias. Quiso volver a la escena y no volvió. Al cuarto día notó que el cuerpo se dormía más rápido. Al sexto ya no quería el por si acaso. Al noveno despertó con una paz que no había sentido en meses. Una paz que no necesitaba historias. Al décimo, sin buscar, aparecieron señales que otros llamarían casualidades. Él las reconoció como la vida corriéndose milímetros hacia su nueva gravedad. Al duodécimo recibió un mensaje que antes lo habría disparado a demostrar. Esta vez lo leyó desde su casa, no desde la calle, y eligió responder desde el centro, no desde la urgencia. El sello había cambiado la calidad de su descanso, y el descanso había cambiado la calidad de su presencia. Quiero que escuches una advertencia amorosa que te protegerá de sabotajes finos. Cuando el cierre se vuelve delicioso, la mente puede intentar convertirlo en religión mecánica. Hacerte creer que si una noche no logras la exhalación perfecta o la microsonrisa no aparece, todo se perdió. Y no es así. Lo que importa no es la perfección del gesto, sino la intención que lo inspira. Si un día llegas cansada y apenas puedes sostener 2 respiraciones lentas, si la microsonrisa hoy no quiere, si el peso de las piernas te cuesta sentirlo, no insultes el proceso. Celebra que aún así te presentaste. Celebra que no abriste la pantalla para anestesiarte. Celebra que elegiste tu santuario. Porque esa fidelidad a largo plazo es la que entrena la identidad nueva, la que vuelve tu firma estable. Y cuando la firma es estable, un día cualquiera, sin fanfarrias, te descubres pensando y actuando como la versión que querías ser, y ya no recuerdas cómo era rogar, y eso, sin poesía, es libertad. Estamos por cruzar el punto medio del viaje, y lo haremos con una certeza. El sello que acabas de aprender no es el final. Es el resorte que impulsa la siguiente capa, porque ahora que sabes cerrar, podemos abrir un nivel más profundo, el de la neuroasociación dirigida, esa técnica silenciosa con la que vinculas de forma ética y poderosa tu nueva firma emocional, con memorias compartidas que existen en el otro sin que tengas que pronunciarlas, y no porque lo vayas a manipular, sino porque la emoción que ambos vivieron una vez puede ser reencendida desde tu estado sin empujar, igual que un aroma reenciende una infancia entera sin advertencia. Por eso en la próxima parte vamos a entrar en ese territorio con guantes de seda y precisión de cirujano, para enseñarte a resonar con lo que ya es verdadero y dejar de gastar tu energía intentando imponer lo que no es. Y cuando esa resonancia se encienda, no habrá empujón, habrá retorno, no habrá teatro, habrá reconocimiento, no habrá explicaciones, habrá una llamada que nace del pecho. Y tú, por primera vez en mucho tiempo, sabrás que no vino a salvarte. Vino porque por fin encontró aire. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya se encendió. Porque tu cuerpo reconoció una ruta. Y tu mente por fin entendió que la noche no es un enemigo que hay que superar, sino el taller silencioso donde se forja el día que mereces. Quédate con esta certeza clavada en el pecho. No necesitas empujar el río, solo darle cauce. No necesitas rogarle a nadie, solo recordar quién eres cuando tu respiración se convierte en timón y tu emoción elevada deja su firma en la sangre. Mañana, cuando abras los ojos, no busques pruebas para calmarte. Reconoce la continuidad de lo que sembraste y deja que la vida se incline unos milímetros hacia tu nueva gravedad. Y si en medio de ese amanecer te alcanza una señal, recíbela desde casa, no desde la calle, desde el centro, no desde la urgencia, con la misma calma con la que cerraste los párpados esta noche y dijiste,
sin ruido. Ya está bien. Ahora escúchame con el corazón abierto, porque necesito pedirte algo que mantiene vivo este espacio y nos permite llevar esta práctica a miles de personas que hoy están peleadas con sus noches y hambrientas de un aire más claro. Suscríbete. No como un gesto automático más, sino como una decisión consciente de quedarte en este proceso, de convertir estas palabras en una disciplina que te cuide, que te devuelva a ti, que te haga magnética sin agotarte. Al suscribirte, haces dos cosas poderosas a la vez. Le dices a tu mente, voy a sostener esto más allá del impulso. Y abres una puerta para que, cada semana, sigamos construyendo juntas este músculo invisible, que te cambia la vida por dentro y por fuera. Activa la campana para que no te pierdas las próximas prácticas, porque en el siguiente video vamos a entrar en la neuroasociación dirigida con guantes de seda. Esa capa fina donde combinas tu nueva firma nocturna con memorias sensoriales que ya existen y que, sutilmente, despiertan en el otro un reconocimiento imposible de ignorar. No es manipulación, es resonancia bien entrenada. No es control, es ética emocional aplicada. No es teoría, es práctica que tu cuerpo va a querer repetir. Quiero leerte, quiero sentirte presente. Quiero que este altar nocturno tenga tu nombre y tu voz. Así que baja a los comentarios y escribe una sola frase que te comprometa con tu proceso. Yo sello mi noche con calma magnética. O la que haya nacido en tu pecho. Y cuéntame qué sentiste hoy cuando hiciste el cierre. Si hubo microsonrisa. Si el peso de las piernas te devolvió al aquí. Si la imagen breve se encendió sin pelea. Porque tu testimonio, además de afianzarte a ti, enciende la fe práctica en quien llega con la garganta apretada buscando aire. Y si este contenido te abrazó, compártelo con esa persona que lo necesita, no para arrastrarla a tus ideas, sino para que encuentre la suya. Porque cuando una sola noche cambia, la cadena de días que le sigue ya no vuelve a ser la misma. Suscríbete ahora, activa la campana y quédate cerca. Porque lo mejor no es lo que te conté hoy, es lo que vamos a construir con tus manos en la próxima sesión, donde te voy a mostrar el mapa exacto para unir tu firma nocturna, con el recuerdo sensorial que abre la puerta del otro sin empujar, como el aroma que de pronto trae de vuelta una infancia entera y, con ella, las ganas de volver a casa. Y mientras ese día llega, regálate una última exhalación larga, esa microsonrisa que nadie ve, y que tu sistema sí entiende. Y duérmete con la frase en presente que ya es tuya. Ya está bien. Estás aquí. Estás en casa. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete ahora y caminemos este tramo juntas.